Maranata, el Señor viene. 1 de marzo. Enfrentamos una crisis. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 1, verso 15. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Maranata, el Señor viene. 2 de marzo. Remedio para la enfermedad del pecado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Hay un remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio está en Jesús. Precioso Salvador. Su gracia basta para los más débiles, y los más fuertes deben recibir también su gracia o perecer. Vi cómo se puede obtener esta gracia. Id a vuestra cámara, y allí, a solas, suplicad a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Tened fervor y sinceridad. Como Jacob, luchad en oración, agonizad. En el huerto, Jesús sudó grandes gotas de sangre, pero habéis de hacer un esfuerzo. No permita a Dios que yo deje de amonestaros. Jóvenes amigos, buscad al Señor de todo corazón. Acudid a Él con celo, y cuando sintáis sinceramente que sin la ayuda de Dios habríais de perecer, cuando le anheléis a Él, como el ciervo anhela las corrientes de agua,
entonces el Señor os fortalecerá prestamente. Entonces vuestra paz sobrepujará todo entendimiento. Si esperáis la salvación, debéis orar. Tomad tiempo para ello. No os apresuréis, ni seáis negligentes en vuestras oraciones. Rogad a Dios que obre en vosotros una reforma cabal, para que los frutos de su Espíritu moren en vosotros y permanezcáis como iluminarias en el mundo. No seáis un estorbo ni una maldición. ¿Os dice Satanás que no podéis disfrutar de la salvación plena y gratuitamente? No le creáis. Vi que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu de Dios. Una paz dulce y celestial invadirá la mente y os deleitaréis en meditar en Dios y en el cielo. Os regocijarán las gloriosas promesas de su palabra. Si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo, se deleitarán al hablar de Él como de su mejor amigo, en quien concentran los más caros afectos. Él acudió en su auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer. Cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, se volvieron hacia Él. Él quitó su carga de culpabilidad del pecado y desvió toda la corriente de sus afectos. Aborrecen ahora las cosas que una vez amaron y aman las cosas que aborrecían. Maranata, el Señor viene. 3 de marzo. Vida nueva. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versos 5 y 7. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera el conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina.
Maranata, el Señor viene. 4 de marzo. Lo más importante de la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Este es el primer gran objetivo, el reino de los cielos, la justicia de Cristo. Cualquier otro objetivo debe ocupar un lugar secundario. Satanás presenta el camino de la santidad como una senda difícil, mientras que los caminos de los placeres mundanos los hace aparecer sembrados de flores. El tentador adorna el mundo con colores falsos, pero halagadores y complacientes, y así presenta sus placeres a la juventud. La vanidad es uno de los rasgos más fuertes de la naturaleza humana depravada, y el enemigo sabe que puede estimularla con éxito. Halaga por medio de sus instrumentos. Los jóvenes pueden recibir expresiones de alabanza, lo cual complacerá su vanidad y aumentará su orgullo y autoestima. Esto puede inducirlos a pensar que con tales ventajas y atractivos, en realidad es lamentable tener que salir del mundo y alejarse de él para hacerse cristiano y tener que olvidar a sus compañeros y fingirse muertos a sus alabanzas o censuras. Satanás os dice que con las ventajas que poseéis, podríais, en gran medida, disfrutar de los placeres mundanos. Pero considerad que los placeres del mundo tendrán que terminar, y que lo que sembréis, eso es lo que segaréis. ¿Son los atractivos personales, la habilidad o los talentos personales demasiado valiosos para dedicarlos a Dios, al autor de vuestro ser, al que vela por vosotros a cada instante? ¿Son vuestras capacidades demasiado preciosas para dedicarlas a Dios? Los jóvenes insisten en que necesitan algo para avivar y divertir la mente. Vi que había placer en el trabajo y satisfacción en la búsqueda de una vida de utilidad. Pero algunos porfían en que necesitan algo que interese a la mente después de las horas de trabajo o el estudio, alguna clase de ocupación o entretenimiento mental que alivie y refresque la mente en medio de las preocupaciones y trabajos fatigantes. Lo que necesitan es la esperanza del cristiano. La religión será reconfortante para el creyente y una guía segura que lo conducirá a la fuente de la verdadera felicidad. Los jóvenes debieran estudiar la palabra de Dios y dedicarse a la meditación y la oración, porque así encontrarán que sus momentos de ocio no podrían ser aprovechados en forma mejor. Jóvenes amigos, debierais dedicar tiempo a probaros a vosotros mismos, para ver si estáis en el amor de Dios. Sed diligentes en asegurar vuestro llamamiento y elección. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Haced de esto lo primero y lo último. Maranata, el Señor viene. 5 de marzo. La perla inmaculada. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo capítulo 13, versos 45 y 46. Cristo mismo es la perla de gran precio. La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Es perfecto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, verso 3. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana, para este mundo y para el mundo venidero, se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa que en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse
como pérdida. En la parábola, la perla no es presentada como dádiva. El tratante la compró a cambio de todo lo que tenía. Muchos objetan el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos, son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a Él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. En el mercado administrado por la misericordia divina, la perla preciosa se representa vendiéndose sin dinero y sin precio. En este mercado todos pueden obtener las mercancías del cielo. La tesorería que guarda las joyas de la verdad está abierta para todos. La voz del Salvador nos invita con amor fervoroso. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. El más pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico, porque no se puede conseguir por ninguna cantidad de riqueza mundanal. La obtenemos por una obediencia voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. Maranata, el Señor viene. 6 de marzo. Cristo, el único Salvador, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. No importa quiénes seamos o cómo hayamos vivido, podremos ser salvos solamente de la manera establecida por Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que caer indefensos sobre la roca, que es Cristo Jesús. Tenemos que sentir la necesidad de un médico y del único remedio que existe para el pecado, que es la sangre de Cristo. Este remedio puede conseguirse solamente por medio del arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. La sangre de Cristo será de beneficio solo para aquellos que sientan la necesidad de su poder purificador. ¡Qué amor y qué condescendencia inigualables se manifestaron al estar Cristo dispuesto a obrar nuestra redención, aun cuando no teníamos derecho a su divina misericordia! No obstante, nuestro gran médico requiere de toda alma una sumisión incondicional. En ningún momento debemos recetarnos nuestro propio remedio. Cristo ha de tener en sus manos el control de la voluntad y la acción. Nos podemos jactar de que nuestro carácter moral no ha estado errado y que no tenemos necesidad de humillarnos ante Dios como un pecador común y corriente. Sin embargo, tenemos que conformarnos con entrar en la vida eterna tal como lo hace el primero de los pecadores. Tenemos que renunciar a nuestra propia justicia y rogar para que la justicia de Cristo nos sea imputada. Para recibir fuerza, tenemos que depender enteramente de Cristo. El yo tiene que morir. Tenemos que reconocer que todo lo que deseamos proviene de las sobreabundantes riquezas de la divina gracia. Que sea este el lenguaje de vuestro corazón. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y en nombre de tu verdad. La fe genuina es seguida por el amor, y el amor por la obediencia. Todas las fuerzas y pasiones del hombre convertido son puestas bajo el control de Cristo. Su espíritu es un poder renovador que transforma a la imagen divina a todo aquel que lo recibe.
El que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3, verso 9 y capítulo 5, verso 8. Siente que ha sido comprado por la sangre de Cristo y que está sujeto por los votos más solemnes a glorificar a Dios tanto en su cuerpo como en su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. El amor al pecado y el amor propio están en sujeción en su ser. Maranata, el Señor viene. 7 de marzo. Gustad vosotros mismos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmos 34, 8. ¿Cómo llegaremos a conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios? El salmista nos dice: no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved que es bueno Jehová. Salmos 34, 8. En vez de confiar en la palabra de otra persona, gustad por vosotros mismos. La experiencia es conocimiento derivado del experimento. Lo que se necesita ahora es religión experimental. Algunos, sí, un gran número de personas, tienen un conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones. Estas personas siempre se dilatan en prestar atención a los testimonios de amonestación, reprensión e instrucción dictados por el Espíritu Santo. Creen en la ira de Dios, pero no se esfuerzan esmeradamente para escapar de ella. Creen en el cielo, pero no se sacrifican para obtenerlo. Conocen el remedio del pecado, pero no se valen de él. Conocen el bien, pero le han perdido el gusto. Todo el conocimiento que tienen no hará otra cosa sino acrecentar su condenación. Nunca han gustado y aprendido por experiencia propia que es bueno Jehová. Hacerse discípulo de Cristo significa negarse a sí mismo y seguir a Jesús, venga mal o bien. Cada complacencia acariciada que estorba nuestra vida religiosa tiene que ser cortada. El premio de la vida eterna es de un valor infinito. Nos esforzaremos y haremos sacrificios en proporción al valor del objetivo que tenemos por alcanzar. Toda amistad que trabamos, no importan cuán limitada sea, ejerce cierta influencia sobre nosotros. La medida en que cedamos a dicha influencia estará determinada por el grado de intimidad, la constancia del roce y nuestro amor y veneración de la persona con la cual nos asociemos. De manera que por medio del conocimiento y la asociación con Cristo, nuestro único ejemplo perfecto, podremos ser como Él es. La comunión con Cristo, ¡cuán inefablemente preciosa es! Es nuestro privilegio disfrutar de dicha comunión, si es que la procuramos, si hacemos el sacrificio necesario para obtenerla. De manera que cada cual, a través de su experiencia propia, puede atestiguar que Dios es veraz. Juan 3:33. Puede dar testimonio de aquello que él mismo ha visto y oído y sentido del poder de Cristo. Su testimonio será: necesitaba ayuda y la encontré en Jesús. Él suplió todas mis necesidades y calmó la sed de mi alma. Para mí, la Biblia es la revelación de Cristo. Creo en Jesús porque Él es mi divino Salvador. Creo en la Biblia porque he descubierto que ella es la voz de Dios en mi alma. Maranata, el Señor viene. 8 de marzo. Ciudadanos del reino. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Efesios capítulo 2, verso 19. Jesús dice: He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22, 12. Debemos tener siempre presentes estas palabras y obrar como quienes creen de veras que la venida del Señor se acerca y que somos peregrinos y advenedizos en la tierra. Debemos aprovechar diligentemente todo medio de gracia para que el amor de Dios abunde más y más en el alma, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Filipenses capítulo 1, versos 10 y 11. Vuestra vida cristiana debe asumir formas vigorosas y robustas. Podéis alcanzar la alta norma que se os presenta en las Escrituras, y debéis hacerlo si queréis ser hijos de Dios. No podéis permanecer quietos. Debéis avanzar o retroceder. ¿Queréis tener un crecimiento cristiano raquítico? ¿O queréis hacer sanos progresos en la vida divina? Donde hay salud espiritual, hay crecimiento. El Hijo de Dios crece hasta la plena estatura de un hombre o una mujer en Cristo. No hay límite para su mejoramiento. Algunas personas que debieran ser fuertes y estar establecidas en Cristo son como criaturas en su comprensión y el conocimiento práctico de la forma como obra el Espíritu de Dios. Después de años de experiencia, pueden comprender únicamente los principios elementales del grandioso sistema de fe y doctrina que constituye la religión cristiana. No comprenden cuál es la perfección de carácter que recibirá este reconocimiento de Dios. Bien hecho. Tenemos que ganar grandes victorias o perder el cielo. El corazón carnal debe ser crucificado, porque tiende hacia la corrupción moral, y el fin de ella es la muerte. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre de su condición muerta, terrenal y sensual a una sanidad espiritual. Así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, y en vuestras almas se reflejará la imagen de aquel por cuyas heridas somos sanados. Maranata, el Señor viene. 9 de marzo. Conozcamos mejor a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. Solo si conocemos a Dios, aquí, podemos prepararnos para salir a su encuentro cuando venga. Pero muchos de los que profesan creer en Cristo no conocen a Dios. Su religión es meramente superficial. No aman a Dios, no estudian su carácter, por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. No saben lo que es el amor que confía o lo que significa avanzar por fe. No aprecian ni aprovechan las oportunidades de escuchar y recibir los mensajes del amor de Dios. No pueden comprender que tienen el deber de recibir para poder enriquecer a los demás. La sabiduría del mundo no logra conocer a Dios. Muchos han hablado con elocuencia acerca de Él, pero sus razonamientos no acercan a los hombres a Dios, porque ellos mismos no tienen una relación vital con Él. Al pretender ser sabios, llegan a ser insensatos. Su conocimiento de Dios es imperfecto, no concuerdan con Él. No podemos descubrir a Dios mediante la investigación, pero Él se ha revelado en su Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Si deseamos un conocimiento de Dios, debemos ser como Cristo. El vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal llevará al creyente a un concepto más claro y elevado de Dios. Cristo es una perfecta revelación de Dios. A Dios
nadie le vio jamás, dice él. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Solo si conocemos a Cristo podremos conocer a Dios, y a medida que lo contemplemos, seremos transformados a su imagen, preparados para salir a su encuentro cuando venga. Ahora es el tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor. La preparación para salir a su encuentro no se obtiene en un momento. Como preparación para esa solemne cena, debe haber espera y vigilancia, combinadas con ferviente trabajo. Así los hijos de Dios lo glorifican. En medio de las activas escenas de la vida, se escucharán sus voces con palabras de ánimo, esperanza y fe. Todo lo que tienen y son está consagrado al servicio del Maestro. Así se preparan para salir al encuentro de su Señor. Maranata, el Señor viene. 10 de marzo. La meditación más excelsa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. ¡Qué amor! ¡Qué amor incomparable! Que nosotros, pecadores y extranjeros, podamos ser llevados de nuevo a Dios y adoptados en su familia. Podemos dirigirnos a Él con el nombre cariñoso de Padre nuestro. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su carácter infinito. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor e imbuirnos más profundamente del espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Si queremos ser salvos, todos debemos aprender al pie de la cruz la lección de penitencia y fe. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la contemplación de Cristo en la cruz. Maranata, el Señor viene. 11 de marzo. Se requieren vestiduras blancas. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mateo capítulo 22, verso 11 y 12. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la Iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 27. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te aconsejo, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado, pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia. Maranata, el Señor viene. 12 de marzo. Gozo en la obediencia. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmos 119, 174. El verdadero cristiano nunca se quejará de que el yugo de Cristo es una mortificación. Considera el servicio a Jesús como la libertad más plena. La ley de Dios es su delicia. En lugar de procurar rebajar los mandamientos divinos para que coincidan con sus propias deficiencias, se esmera constantemente para colocarse al nivel de la perfección de ellos. Una experiencia semejante ha de ser nuestra si queremos estar en pie en el día de Dios. Ahora, mientras dura el tiempo de prueba, mientras aún se oye la voz de la misericordia, es el tiempo para que nosotros desechemos el pecado. Dios ha hecho amplia provisión para que aparezcamos perfectos en su gracia, sin necesidad de nada, esperando la manifestación de nuestro Señor. ¿Estáis listos? ¿Tenéis puesta la vestimenta de boda? Esa vestimenta nunca encubrirá el engaño, la impureza, la corrupción o la hipocresía. Dios tiene su vista puesta en vosotros. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ocultar nuestros pecados de la vista del hombre, pero no podemos esconder nada de nuestro Hacedor. Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nuestras culpas y lo resucitó para nuestra justificación. En el nombre de Cristo podemos presentar nuestras peticiones ante el trono de la gracia. A través de Él, indignos como somos, podemos obtener todas las bendiciones espirituales. ¿Vendremos a Él para que tengamos vida? La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen
no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios. Y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades. En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles, casi como algo en que no habían soñado antes. En su ministerio, los ángeles no son como siervos, sino como hijos. Hay perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia no es trabajo penoso para ellos. El amor a Dios hace de su servicio un gozo. Maranata, el Señor viene. 13 de marzo. Modelados en el taller del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. No nos pertenecemos. Hemos sido comprados a un precio elevado, a saber, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos comprender plenamente esto, sentiríamos que pesa sobre nosotros la gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud, a fin de prestar a Dios un servicio perfecto. Creemos, sin duda alguna, que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente, y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Maranata, el Señor viene. 14 de marzo. La salud física y el pensamiento noble. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Muchos consideran que este versículo es solo una amonestación contra la conducta licenciosa, pero tiene un sentido más amplio. Prohíbe toda complacencia perjudicial del apetito o la pasión. Todo apetito pervertido se transforma en una concupiscencia agresiva. Recibimos el apetito con un buen propósito, no para que se convirtiera en ministro de muerte al pervertirse y degenerar de ese modo en deseos carnales que batallan contra el alma. La amonestación de Pedro es una advertencia bien directa y enérgica contra el empleo de estimulantes y narcóticos. Estas complacencias se pueden clasificar muy bien
entre las concupiscencias que ejercen una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo, haciéndose la ilusión de que la intemperancia no es pecado ni afectará su espiritualidad. Existe una relación estrecha entre la naturaleza física y la moral. Los hábitos físicos elevan o rebajan la norma de la virtud. El consumo excesivo de los mejores alimentos producirá una condición mórbida de los sentimientos morales. Y si esos alimentos no son de los más saludables, los efectos son todavía más perjudiciales. Cualquier hábito que no promueva la salud del cuerpo humano degrada las facultades elevadas y nobles del individuo. Los hábitos equivocados de comer y beber conducen a la comisión de errores de pensamiento y acción. La complacencia de los apetitos fortalece los instintos animales, dándoles la supremacía sobre las facultades mentales y espirituales. La fuerza de la tentación a complacer el apetito puede ser comprendida sólo cuando se recuerda la inexpresable angustia de nuestro Redentor durante su largo ayuno en el desierto. Él sabía que la complacencia del apetito pervertido amortecería tanto las percepciones del hombre que éste no podría discernir las cosas sagradas. Adán cayó por la satisfacción del apetito. Cristo venció por la negación del apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Maranata, el Señor viene. 15 de marzo. La siembra y la cosecha de la vida. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Un poco de tiempo malgastado en locuras de juventud dará una cosecha que os amargará toda la vida. Una única hora de insensatez, una única vez que se ceda a la tentación, puede llevar toda vuestra vida al traste. No tenéis más que una juventud. Mirad que sea útil. Una vez que hayáis pasado por el sendero, no podréis regresar para rectificar los errores. Satanás, el archiengañador, se transforma en un ángel de luz y se acerca a los jóvenes con sus tentaciones sofisticadas y consigue ganarlos y paso a paso apartarlos de la senda del deber. Se lo describe como un acusador, un engañador, un mentiroso, un torturador y un asesino. Satanás es culpable de tentaros, pero vosotros sois culpables de ceder a la tentación. Satanás no tiene el poder de forzar a los tentados para que se vuelvan transgresores. No hay excusa para el pecado. La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro. Sin embargo, fue tentado en todo como nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. En su resistencia triunfante nos ha dejado un hermoso ejemplo, a fin de que sigamos sus pisadas. Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos consideramos justos, se nos dejará caer bajo el poder de la tentación. Pero si miramos a Jesús y confiamos en Él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que ha vencido al enemigo en el campo de batalla. Y con toda tentación nos dará una vía de salida. Cuando Satanás viene como una inundación, debemos arrostrar sus tentaciones con la espada del Espíritu. Y Jesús nos ayudará y levantará bandera contra él. El padre de la mentira tiembla cuando la verdad de Dios, con poder ardiente, le es arrojada a la cara. Un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutralizan todo el poder del Evangelio. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles.
Maranata, el Señor viene. 16 de marzo. El carácter que Dios aprueba. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Jesús, la majestad del cielo, ha dejado un ejemplo para la juventud. Él trabajó arduamente en el taller de Nazaret para ganarse el pan cotidiano. Se sometía a sus padres y no pretendía ejercer control sobre su propio tiempo, ni hacer su propia voluntad. Siguiendo una vida de fácil complacencia, un joven nunca logrará alcanzar la verdadera excelencia como hombre o como cristiano. Dios no nos promete una vida de holgura, honor o riqueza en servicio suyo, pero nos asegura que todas las bendiciones necesarias serán nuestras, con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Cristo no acepta nada menos que una consagración completa al servicio suyo. Tenemos ejemplos notables del poder sustentador de los firmes propósitos religiosos. La profunda fosa de los leones no le impidió a Daniel hacer sus oraciones diarias, como tampoco pudo el horno ardiente inducir a Sadrac y sus compañeros a postrarse ante el ídolo erigido por Nabucodonosor. Los jóvenes de principios firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor y afrontarán incluso la fosa de los leones y el ardiente horno de fuego antes que ser hallados desleales a Dios. Fijaos en el carácter de José. Su virtud fue severamente probada, pero el triunfo de la misma fue completo. Sobre cada punto el joven noble resistió la prueba. Manifestó los idénticos principios inconmovibles en cada prueba. El Señor estaba con él, y su palabra era ley. Aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen de Cristo, serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Los buenos principios relucirán en la vida de manera real. Permítase solamente que la verdad para este tiempo sea recibida de corazón y que se convierta en el fundamento del carácter, y ella producirá una firmeza de propósito incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer, la inconstancia de las costumbres, el desprecio de los que aman al mundo y los clamores del corazón por la complacencia propia. Primero ha de esclarecerse la conciencia y ponerse la voluntad bajo sujeción. El amor por la verdad y la justicia ha de reinar en el alma, para que reluzca el carácter que el cielo puede aprobar. Maranata, el Señor viene. 17 de marzo. Subamos la escalera de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Indicad a los jóvenes la escalera de 8 peldaños de Pedro, y no coloquéis sus pies en el peldaño más alto, sino en el más bajo. Y con cálidos ruegos instadles a trepar hasta la misma cumbre. Cristo es la escalera. La base de ella está firmemente asegurada en la tierra por su humanidad. El peldaño más alto alcanza hasta el trono de Dios por su divinidad. La humanidad de Cristo abraza a la humanidad caída, en tanto que su divinidad se hace al trono de Dios. Somos salvos cuando ascendemos peldaño tras peldaño la escalera, mirando a Cristo, ascendiendo paso a paso hasta la altura de Cristo, de modo que Él sea hecho para nosotros sabiduría y justicia, y santificación y redención. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, bondad,
amor fraternal y caridad son los peldaños de esta escalera. Todas estas gracias deben manifestarse en el carácter cristiano, y haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hayáis perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. No, deben crecer juntas, alimentadas continuamente por la fuente del amor. Cada día que viváis, podéis estar perfeccionando los benditos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo. Cuando hagáis esto, infundiréis luz, amor, paz y gozo en vuestros hogares. No os sintáis abrumados por la gran cantidad de trabajo que tenéis que hacer en el espacio de vuestra vida, pues no se requiere de vosotros que lo hagáis todo a la vez. Aplicad toda facultad de vuestro ser a la tarea del día, aprovechad toda preciosa oportunidad, apreciad las ayudas que Dios os da y avanzad paso a paso por la escalera del progreso. Recordad que habéis de vivir solo un día a la vez, que Dios os ha dado un día y los registros celestiales mostrarán cómo habéis valorado sus privilegios y oportunidades. Maranata, el Señor viene. 18 de marzo. El aliento del alma. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. La oración es el aliento del alma, el canal de todas las bendiciones. Mientras el alma arrepentida ofrece su oración, Dios ve sus luchas, considera sus conflictos y toma nota de su sinceridad. Aplica su dedo a su pulso y anota cada latido. No hay sentimiento que lo conmueva, ni emoción que lo agite, ni pesar que lo ensombrezca, ni pecado que lo manche, ni pensamiento o propósito que lo impulse, que Dios no conozca. Esa alma ha sido adquirida a un precio infinito y se la ama con una devoción inalterable. La oración al gran médico por la salud del alma trae la bendición de Dios. La oración nos une los unos a los otros y a Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da nuevas fuerzas y gracia fresca al alma vacilante y a punto de perecer. Cristo, nuestro Salvador, fue tentado en todo tal como nosotros, pero fue sin pecado. Tomó la naturaleza humana, tomó la forma del hombre, y sus necesidades fueron las necesidades del hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico del cual aliviarse. Mediante la oración a su Padre, fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba. Cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y cansados. Dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados. La oración precedía y santificaba cada acto de su ministerio. Las noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó en la montaña o en el desierto eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días sucesivos. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de Satanás. Y los que estén tratando de vivir su vida sentirán la misma necesidad. Nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, verso 24. Solo Cristo puede capacitarnos para responder cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, verso 29. Esto significa que cada día tenemos que negarnos al yo. Cristo puede darnos la doble resolución, la voluntad de sufrir y de librar las batallas del Señor con energía perseverante.
Maranata, el Señor viene. 19 de marzo. El secreto del progreso. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmos capítulo 62, verso 8. Para progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oía en las cámaras, en el establo, en el huerto o en la arboleda la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos, reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando primero creímos. Y debiéramos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encaramos son mayores ahora que entonces. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal, en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso dado en nuestro camino nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, verso 13. Si nuestros hijos pudiesen aprender estas lecciones en el alba de su vida, ¡qué frescura y poder! ¡Qué gozo y dulzura habría en su existencia! Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo. La vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer, participando de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Pedid, pues, y recibiréis. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. Domine en vuestra mente las gloriosas concepciones de Dios. Enlácese vuestra vida con la de Cristo mediante recónditos eslabones. Aquel que ordenó que la luz brillara en las tinieblas, desea brillar en vuestro corazón para daros la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y os las mostrará. Cristo os conducirá al umbral del infinito. Maranata, el Señor viene. 20 de marzo. Fe inconmovible. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago capítulo 1, verso 6. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, verso 24. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido, y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es inequívoca. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un temperamento como el de Cristo, la sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido.
Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo, seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se hará efectivo cuando más lo necesitemos. Vivir así por la palabra de Dios significa entregarle toda la vida. Se experimentará una sensación constante de Dios sobre el corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Muchos, aun en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apremiados. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo. Sentarnos en su compañía. Maranata, el Señor viene. 21 de marzo. Pureza de corazón y vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, verso 8. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que moren en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo vive en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Pero las palabras de Cristo tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Solamente se puede apreciar aquello con que se tiene afinidad. No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado. Cuando Cristo venga en su gloria, los pecadores no podrán mirarlo. La luz de su presencia, que es vida para quienes lo aman, es muerte para los impíos. Cuando aparezca, rogarán que se los esconda de la vista de aquel que murió para redimirlos. Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo, al morar éste en ellos, todo queda cambiado. Ellos pueden conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendidura de la roca cuando se le reveló la gloria del Señor. Del mismo modo, tan solo cuando estamos escondidos en Cristo, vemos el amor de Dios. Por la fe, lo contemplamos aquí y ahora. En las experiencias diarias percibimos su bondad y compasión al manifestarse su providencia. Lo reconocemos en el carácter de su Hijo. Los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo, como su Redentor. Mientras disciernen la pureza y la hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Para ellos es un padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido, y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena. Maranata, el Señor viene. 22 de marzo. Se define la santificación bíblica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, verso 19. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación u obra exterior, es la santificación recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Los que son santificados por la verdad son recomendaciones vivientes de su poder y representantes de su Señor resucitado. La religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma, capacitando cada vez más al cristiano para la compañía de los ángeles celestiales. Un sentimiento agradable y de satisfacción propia no constituye evidencia de la santificación. No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La palabra de Dios da bastante luz para que nadie necesite errar. Jesús, considerado como hombre, era perfecto y sin embargo crecía en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, verso 52. Aún el cristiano más perfecto puede crecer continuamente en el conocimiento y en el amor de Dios. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo, y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer, y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Maranata, el Señor viene. 23 de marzo. En guardia frente a los engaños de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 y 9. Que cada alma esté alerta. El enemigo os persigue. Sed vigilantes y estad despabilados, para que no os sobrecoja algún engaño astuto y bien encubierto. Que los descuidados e indiferentes se cuiden, para que el día del Señor no venga sobre ellos como ladrón en la noche. Muchos se desviarán del sendero de la humildad, y echando a un lado el yugo de Cristo, se dirigirán por caminos extraños. Ciegos y desconcertados, dejarán el camino angosto que conduce a la ciudad de Dios. Un hombre no puede ser cristiano a menos que sea un cristiano despierto. El que vence ha de velar, porque por medio de embrollos mundanales, el error y la superstición, Satanás se esfuerza por ganarse a los seguidores de Cristo. No basta que evitemos los peligros patentes y el proceder arriesgado. Hemos de mantenernos al lado de Cristo, andando por el camino de la abnegación y sacrificio. Estamos en terreno del enemigo. El que fue echado fuera del cielo ha descendido con gran poder. Valiéndose de todos los artificios y estratagemas posibles, procura llevar cautivas a las almas. A menos que estemos en vela, fácilmente seremos presa de sus innumerables engaños. Todo está ahora revestido de una solemnidad que deben comprender todos los que creen la verdad para este tiempo. Deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios
están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para aquel gran día. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Si todo su interés se concentra en la verdad y en la obra de preparación para este tiempo, será santificado por la verdad y recibirá la idoneidad necesaria para heredar la inmortalidad. Una cabal obra de preparación debe proseguir con todos los que profesan la verdad, que estarán delante del trono de Dios sin falta, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios lo purificará si usted se somete al proceso correspondiente. Maranata, el Señor viene. 24 de marzo. A prueba de tentaciones. Presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6, versos 13 y 14. No hay poder capaz de quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. El valor infinito del sacrificio requerido por nuestra redención da a conocer el hecho de que el pecado es un mal tremendo. Por causa del pecado, el organismo humano completo está en desarreglo, la mente pervertida y la imaginación corrompida. El pecado ha degradado las facultades del alma. El corazón reacciona positivamente a las tentaciones de afuera y los pies se apresuran imperceptiblemente hacia el mal. Así como el sacrificio expiatorio en nuestro favor fue completo, también nuestra restauración de la contaminación del pecado ha de ser completa. La ley no excusa ningún acto de maldad. No hay injusticia que se escape de la condenación. La vida de Cristo fue un cumplimiento perfecto de todos los preceptos de la ley. Él dijo: «Yo he guardado los mandamientos de mi Padre». Juan 15:10. Su vida es nuestra norma de obediencia y servicio. Hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión, pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado, y en nuestra gran necesidad, clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Maranata, el Señor viene. 25 de marzo. ¿Por qué se prolonga el tiempo de prueba? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Se me mostró el peligro que corremos como pueblo de llegar a asemejarnos al mundo más bien que a la imagen de Cristo. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno, pero es el propósito del adversario de las almas inducirnos a postergar la terminación del tiempo. Satanás asaltará de toda manera posible a los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos, con poder y grande gloria. Inducirá a tantos como pueda postergar el día malo,
a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad. Albergan el egoísmo y la complacencia propia, pero no cultivan la verdadera piedad ni la estricta integridad. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente, muchos se han vuelto descuidados e indiferentes en sus palabras y acciones. No comprenden su peligro, y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia, a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros, por su ejemplo y esfuerzo personal, a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el registro de la profecía que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas, obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Maranata, el Señor viene. 26 de marzo. Se va a tratar su caso. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirán la falta de estas cualidades en otro. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados
y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Maranata, el Señor viene. 27 de marzo. Una norma en la que podéis confiar. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, verso 11. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma de pasar por la prueba decisiva, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien dijo, «El Padre enviará en mi nombre». Y agregó, «Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho». Juan 14, 26. Pero primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Maranata, el Señor viene. 28 de marzo. Las Escrituras, nuestra salvaguardia. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1, verso 14. Mientras el pueblo de Dios persevere en su fidelidad, mientras se aferre mediante la fe viviente a Jesús, estará bajo la protección de los ángeles celestiales, y no se le permitirá a Satanás que aplique sus artes infernales sobre ellos para destruirlos. Pero los que se separen de Cristo por medio del pecado estarán en gran peligro. Satanás está más celosamente dedicado ahora a jugar el juego de la vida por las almas que en todo otro momento anterior. Y a menos que estemos constantemente en guardia, pondrá en nuestros corazones orgullo, amor propio, amor al mundo y muchos otros malos rasgos de carácter. Empleará también toda artimaña posible para que vacile nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una profunda experiencia en las cosas de Dios, si no tenemos un cabal conocimiento de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y sofismas del enemigo. Las falsas doctrinas minarán el fundamento de muchos, porque no habrán aprendido a distinguir entre la verdad y el error. Nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás consiste en estudiar
diligentemente las Escrituras y comprender con inteligencia las razones de nuestra fe, cumpliendo cabalmente cada deber conocido. La complacencia de un solo pecado conocido nos debilitará y nos envolverá en tinieblas, sometiéndonos a terribles tentaciones. ¿Ascienden nuestras súplicas a Dios mediante la fe viviente? ¿Estamos abriendo las puertas del corazón a Jesús, al mismo tiempo que cerramos todas las entradas a Satanás? ¿Estamos obteniendo diariamente mayor luz y fortaleza para que podamos perseverar en la justicia de Cristo? ¿Estamos vaciando nuestro corazón de todo egoísmo y purificándolo como medida preparatoria para recibir la lluvia tardía del cielo? Debemos tratar de apartarnos del pecado, reposando en los méritos de la sangre de Cristo. Y entonces, en el día de la aflicción, cuando el enemigo nos oprima, caminaremos entre los ángeles. Serán como muro de fuego alrededor de nosotros, y un día caminaremos con ellos en la ciudad de Dios. Maranata, el Señor viene. 29 de marzo. Garantía divina de seguridad. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. La columna de nube que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios será luz, misericordia y liberación para los que hayan obedecido sus mandamientos. El fuerte brazo que hiera a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido. Hermanos, vosotros a quienes han sido revelados las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías. Todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo y en estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos, ¿quién podrá subsistir? En estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia, habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter. ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? ¿Obra en vosotros la gracia enternecedora y subyugadora de Dios? ¿Dejáis que vuestra luz brille para iluminar a las naciones que perecen en sus pecados? ¿Comprendéis que estáis defendiendo los mandamientos de Dios delante de aquellos que los pisotean? Es posible ser un creyente parcial y formalista y, sin embargo, ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, y sin embargo, perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. La gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes,
se necesitará una fe perseverante, pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Maranata, el Señor viene. 30 de marzo. Una experiencia profunda y viviente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos capítulo 2, verso 3. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: «Preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe». Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Vi la belleza del cielo. Oí a los ángeles cantar sus himnos arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. Pude entonces percibir vagamente el prodigioso amor del Hijo de Dios. Él abandonó toda la gloria, toda la honra que se le tributaba en el cielo, y se interesó de tal manera en nuestra salvación, que con paciencia y mansedumbre soportó toda injuria y escarnio que los hombres quisieron imponerle. Fue herido, azotado y afligido. Se lo extendió sobre la cruz del Calvario y sufrió la muerte más atroz para salvarnos de la muerte, para que pudiésemos ser lavados en su sangre y resucitar para vivir con Él en las mansiones que está preparando, donde disfrutaremos la luz y la gloria del cielo, y oiremos cantar a los ángeles y cantaremos con ellos. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Se nos ha dado un libro para que guíe nuestros pies a través de los peligros de este oscuro mundo hasta el cielo. Sus páginas nos dicen cómo podemos escapar de la ira de Dios. Y también nos hablan de los sufrimientos de Cristo por nosotros y del gran sacrificio que hizo para que pudiéramos ser salvos y disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Una forma de piedad no salvará a nadie. Todos deben tener una experiencia profunda y viva. Esto es lo único que los salvará en el tiempo de angustia.